Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway isn't... Hola manada, aquí Yu reportándome con esta historia Jaune Neverending Nightmare en castellano. Jaune la pesadilla nunca acaba, escrita por el joven fanficción, si no mal recuerdo, y traducida por Robot Anime en Wattpad. Disclaimer: no me pertenece ni Ruby, mucho menos Bloodborne, y claro que tampoco la historia, lo único mío es el video. Si les gusta denle like y suscríbanse, además que no olviden comentar tanto en el video como en la sección de comunidad. Sin nada más que decir, adelante con el video. No soy dueño de Ruby ni de Bloodborne. Ambas series pertenecen a sus respectivos estudios y compañías. ¿Qué es ese Jaune?, preguntó Pirra, habiéndose puesto su cómodo pijama marrón, esperando a que el resto del nuevo equipo Juniper se acostara. Habiendo observado con mortificación cómo Jaune se pavoneaba por el dormitorio compartido, vestido con su mameluco azul. Si no hubiera sido por lo cómodo que parecía, ella habría pensado que era su mente aturdida por el sueño jugando una mala pasada. No había manera de que un chico de 17 años pudiera caminar así sin morir de vergüenza. ¿Qué es qué?, preguntó Jaune, sentándose en su cama, habiendo tomado la cama del medio a la derecha, ya que había reclamado huecos en la parte mala que abrazaba la pared derecha. Nora se había apresurado a juntar las camas de ella y Ren, siempre y cuando no estuvieran durmiendo juntos, sino simplemente durmiendo juntos. Dejarían el asunto así. Esa marca en tu mano derecha, aclaró Pirra, señalando el símbolo rojo en su mano. Un rojo que era inquietantemente similar a su cabello. Comenzó como una línea roja que bajaba desde su muñeca, un arco que se separaba de la línea y terminaba igual de rápido, una X blanca en forma de diamante y un arco ascendente, que parecía una copa. Continuó hacia abajo donde se dividió en 3 líneas separadas que apuntaban a un solo punto debajo de donde terminaba la línea. Ah, esa marca. Jaune dijo simplemente, encogiéndose de hombros mientras pasaba una mano por su cabello desordenado. Bueno, no lo sé. Es solo que siempre ha estado ahí. En realidad, una marca de nacimiento. ¿En realidad?, ella preguntó sorprendida. Tenía su propia marca de nacimiento, pero la suya parecía más bien piel descolorida. No como dibujar runas intrincadamente. Especialmente cuando las runas parecían recién talladas. Sabía que algunos cultos dibujaban runas en sus cuerpos para representar algunos momentos grandiosos y decisivos de sus vidas. Habiendo pensado que el líder de su equipo había dibujado las runas recientemente, ser nombrado líder del equipo podría ser visto como un gran logro para la mayoría. Que en cambio fuera una marca de nacimiento la dejó desconcertada. Sí, genial, ¿verdad? ¿Qué es eso de las marcas rúnicas que estoy escuchando?, dijo Nora alegremente, saliendo del baño en una tormenta de energía. Vestido con un pijama rosa que no difiere mucho del color de los ojos de Ren. Corriendo hacia Ren, que estaba meditando tranquilamente en su cama. Solo mis marcas de nacimiento, dijo Jaune, mostrándole las runas como marcas de nacimiento. Eso es genial, líder intrépido. Nora exclamó con una sonrisa mientras se volvía hacia Ren con una sonrisa de megavatios. No, Nora. No nos estamos inscribiendo runas unos a otros. Ren dijo pacientemente mientras se levantaba y se estiraba antes de dirigirse al baño. Si bien era su primera noche en Beacon, las clases no comenzarían antes de mañana. Como su equipo estaba formado por 2 niños y 2 niñas, habían establecido un sistema simple. Vístete y cámbiate en el baño. Jaune se había mostrado inflexible en establecer algunas reglas básicas simples lo más rápido posible. No mirar a escondidas cuando alguien se estaba cambiando, no cambiarse en la sala común, responsabilidad compartida sobre la limpieza y las tareas del hogar, tratar de no maldecir ni usar lenguaje soez a menos que sea necesario y ser conscientes si traían invitados solo para asegurarse de que nadie en el equipo sintió que se infringiera su espacio personal. Además de dejar claro los límites personales y el consentimiento. Un breve conjunto de reglas que asegurarían que no estuvieran peleando entre sí y que todos se sintieran cómodos dentro del dormitorio. No es que nadie tuviera nada negativo que decir sobre las reglas breves, ya que les resultaba reconfortante y bueno tener una base de reglas para el dormitorio. Incluso si la mayoría de las reglas fueran solo decencia común. Eso me recuerda.
Me pregunto si me siguieron hasta aquí. Jaune murmuró suavemente mientras se levantaba y se dirigía hacia su equipaje, abriéndolo y revolviendo a través de él. Mierda. ¿Qué es, líder intrépido? ¿Olvidaste traer mezcla instantánea para panqueques? Nora exclamó con fingido horror, ganándose una risa de Pirra mientras se sentaba y observaba a su equipo. Fue agradable poder ser solo Pirra y no la chica invencible. No sabía cuánto duraría, pero apreciaría esos momentos. No, es solo esto. Jaune suspiró mientras arrojaba una vieja y oxidada pistola de bengala sobre su cama, junto con un grueso cuaderno de cuero negro y una vieja campana oxidada que sorprendentemente no generaba sonido cuando aterrizaba. ¿Qué son? Parecen viejos. Pirra se encogió cuando las palabras escaparon de sus labios. Había intentado decir que parecían antiguos, pero debía estar más cansada de lo esperado. Había sido un día difícil, lleno de emoción y montaña rusa emocional. Y lo son. Los he tenido desde que nací. Dijo Jaune mientras miraba con cariño los artículos. El blanco silenciador y la campana que hace señas. Recuerdo que Saffron, la mayor de mis hermanas, siempre se burlaba de mí diciendo que la campana llamaba a los espíritus, ya que es silenciosa para todos los oídos mortales. Como para demostrarlo, tocó el viejo timbre oxidado y no apareció ningún sonido. Oh. Déjame. Nora rebotó con entusiasmo, agarrando la campana en el aire después de que Jaune la lanzara y comenzara a girar la campana como loca. Sin embargo, no sonó ningún sonido. Incluso cuando el badajo volaba de un lado a otro. No se escapó ningún sonido. Recién salido de la ducha y listo para acostarse. Ren salió del baño, con los ojos muy abiertos con horror abyecto mientras el mundo parecía ralentizarse cuando Nora soltó el timbre y se estrelló contra la ventana con un horrendo zrack. Los ojos azul cielo, verde esmeralda, turquesa y rosa se miraron horrorizados ante el agujero en forma de campana en la ventana. Si alguien pregunta, esa ventana estaba así cuando llegamos aquí. Jaune dijo rápidamente, 3 cabezas meneando fue su única respuesta. Lo siento, líder intrépido, mañana iré a buscar tu campana. Dijo Nora, preparándose para el habitual arrebato y el vómito de palabras que a menudo le lanzaban cuando dejaba que sus emociones se apoderaran de ella. No hay nada de qué preocuparse por Nora. Jaune dijo con una amable sonrisa. De hecho, déjame mostrarte un pequeño truco de magia. Con eso, Jaune se acercó a la cabecera de su cama y tomó la almohada, revelando la campana que acaba de enviar volando a través de la ventana. Al arrojárselo a Nora para que lo mirara, no pudo evitar reírse. No estoy seguro de por qué, pero no importa lo que intente, los objetos parecen siempre regresar a mí. Puedo tirarlos o esconderlos, pero en el momento en que les doy la espalda, regresan. Jaune dijo encogiéndose de hombros. Estar más que acostumbrado a las habilidades extrañas y casi sobrenaturales de los objetos. Un pensamiento familiar le hizo cosquillas en la mente mientras miraba los artículos antiguos. Me pregunto si puedo continuar con mi pequeña estafa de antigüedades en Vale. Fue rápidamente aplastado, pero su influencia persistió mientras Jaune miraba los objetos con un brillo calculador. Los ojos volvieron a su bolso donde estaba su viejo cuaderno. Un viejo cuaderno encuadernado en cuero al que nunca parecía quedarse sin páginas. Al mirar el reloj, Ren tosió en su mano. Aunque odiaría parecer aburrido, se está haciendo tarde. Y no sé ustedes, pero odiaría llegar tarde en nuestro primer día como es debido. Eso suena bien. Pirra susurró suavemente mientras intentaba y no lograba contener un mega bostezo. Las mejillas se volvieron del mismo color que su cabello mientras miraba alrededor de la habitación. Haciendo todo lo posible por no gemir, Jaune recogió sus cosas y las sentó en su mesa de noche mientras Ren apagaba la luz, susurrando un suave buenas noches. Jaune se metió bajo las sábanas, acostado boca arriba, con los brazos detrás de la cabeza. Jaune todavía no podía creer que esto fuera real. Estaba en Beacon, sería un héroe. Sería un nuevo comienzo. Podría ser él mismo. Estar a la altura de sus antepasados y poder llevar con orgullo el nombre de Ark. Incluso si tuviera que mentir y hacer trampa para tener una oportunidad. Pero no fue como si fuera su culpa. Si no hubiera sido por su padre, no habría tenido que falsificar sus transcripciones. Sin embargo, no importa cuánto suplicó y suplicó. Nicholas Ark se mantuvo firme en su negativa a enseñarle. Incluso yendo tan lejos para asegurarse de que ningún otro cazador en Ansel le enseñara. No importaba que no hubiera aprendido como los demás, estaba aquí para aprender. Y aprendería que lo haría. Con una suave sonrisa, Jaune cerró los ojos y se quedó dormido.
solo para abrir los ojos y encontrarse bajo un cielo nublado. Parpadeando confundido, Jaune cerró los ojos e hizo todo lo posible por volver a dormir, frunciendo el ceño cuando su cama se había transformado en un adoquín frío y duro, un sueño que no llegaría cuando una voz áspera sonó. «Levántate, bastardo holgazán». Con una sacudida, Jaune se levantó y observó frenéticamente su entorno. Se encontró tumbado sobre un frío adoquín. Una frialdad penetrante se filtró en él cuando la familiar armadura vibró mientras se ponía de pie. Mano corriendo hacia su cadera donde encontró a Croce Amors colgando firmemente. Mirando a su alrededor, se encontró parado dentro de un área cerrada con paredes de adoquines. Por encima del muro podía ver un campo casi interminable de delicadas flores pálidas, que adornaban el campo junto con 1000 lápidas y armas oxidadas que funcionaban como lápidas sin nombre, obteniendo un fuerte trago de miedo por parte de Jaune mientras se giraba para mirar el antiguo y solitario edificio gótico, donde un anciano vestido con ropas viejas, de caballero baleano, un viejo traje de 3 piezas ajustado que había visto días mejores, una gran cazadora negra llena de lágrimas y retazos viejos. El anciano caballero tenía un monóculo y un viejo sombrero de copa y miró fríamente a Jaune desde su silla de ruedas, en lo alto de la escalera de piedra. ¿Entonces este es el cazador que ha venido? No es más que ganado para el matadero. El anciano caballero se burló y sacudió la cabeza decepcionado. ¿Dónde estoy?, preguntó Jaune mientras daba un paso adelante, reuniendo 5 segundos de falso coraje mientras daba un paso adelante, manteniéndose valiente, incluso cuando lo único que quería era escapar mientras miraba al anciano a los ojos. Un concurso de miradas improvisado que se interrumpió cuando el caballero en silla de ruedas se echó a reír. Actuar como si asustar a Jaune hasta casi orinarse fuera un asunto trivial. Bien, tienes espíritu. Los ancianos se rieron mientras hablaba en voz baja. Bueno, eso es bueno. El espíritu es lo que hace o deshace a un cazador. No respondiste. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi equipo? Jaune gritó al sentir el familiar mordisco del miedo en sus entrañas. Mano apoyada en la empuñadura de Croce Amors en un fallido intento de intimidación. La intimidación no funciona cuando tus piernas tiemblan como hojas, muchacho, dijo el anciano negando con la cabeza. ¿Pero dónde están mis modales? Mi nombre es Herman, cuidador del sueño de los cazadores y del taller interno, y amigo de ustedes, los cazadores. Sin embargo, eso no importa. Lo que importa es si pueden usar ese palillo en su cadera o si eres solo otra decepción. Disculpe. Jaune respondió, ofendido de que alguien se hubiera atrevido a llamar palillo a Croce Amors. Croce Amors se ha transmitido de generación en generación en mi familia. Desde que mi tatarabuelo la usó en la Gran Guerra. Que puede ser, muchacho. Pero es un palillo, y si estás aquí, darles a tus posibles asesinos un palillo para que lo usen después de haberte comido es el colmo de la estupidez o una bondad que no merecen. Herman escupió mientras miraba a Jaune, quien parecía marchitarse cada vez más bajo su mirada. Sin mencionar que pareces más un erudito o un miembro del clero que cualquier tipo de cazador. Recuerda a este muchacho y es posible que sobrevivas a la noche. Un arma es tan buena como su portador. Herman susurró con voz ronca antes de mirar ferozmente a Jaune. Y tú no eres ningún héroe. Solo un muchacho lleno de sueños y esperanzas y enviado al mundo. 1. Jaune hizo todo lo posible por no inmutarse mientras lo reprendían. Estaba acostumbrado. Si bien amaba a su padre, ese amor se había convertido en una montaña de frustración y angustia ante la firme negativa de su padre a entrenarlo de cualquier manera posible. Una montaña de angustia y frustración que solo necesitaba una chispa para estallar en ira. Algo que Herman ofreció libremente. Entonces enséñame. Jaune gritó mientras se sentía lleno de emoción. Marchando hacia Herman con fuego ardiendo en sus ojos mientras su ira lo espoleaba. ¿Cómo voy a aprender si nadie me enseña? ¿Cómo puedo mejorar si nadie está dispuesto a dedicarme la hora del día? ¿Cómo? Jaune volvió en sí y miró hacia abajo avergonzado por su arrebato. Él era mejor que eso, maldita sea. Mama Arg no se había quejado. Haciendo acopio de coraje para disculparse, Jaune da un paso adelante solo para quedar completamente sorprendido cuando Herman se echó a reír. No era una risa ligera y despreocupada a la que estaba acostumbrado. En cambio, era pesada y áspera, la risa de un loco en el corredor de la muerte que se ríe mientras lo llevan a la horca, con la cabeza en alto. Bien, bien. Herman gritó con loco júbilo mientras sus ojos grises, una vez nublados, ardían con un celo retorcido mientras miraba a Jaune.
Eso significa que eres un trozo de papel nuevo, un trozo de arcilla sin esculpir, un bloque de piedra nuevo. Puede ser lo que quieras. Puede ser tu perdición, o puede ser justo lo que necesitas para superar este largo tiempo. Noche. Y mientras estaba asustado y aterrorizado por el loco que tenía delante, Jaune no pudo evitar sentir una lágrima en el rabillo del ojo. Porque alguien se atrevió a creer en él. Alguien estuvo dispuesto a hacer todo lo posible y darle una palmadita en la espalda y una sonrisa mientras animaba sus sueños. Algo que ni siquiera su familia, su propia sangre y carne, haría. 6. Incluso si ese alguien fuera un lunático trastornado, probablemente fuera producto de la imaginación. Pero recuerda Jaune, los mendigos no pueden elegir. Ahora, toma un arma adecuada de los mensajeros y ve a cazar. Una aterradora sonrisa sedienta de sangre dividió el rostro de Herman mientras sonreía, señalando el baño para pájaros que estaba sostenido por una parra vieja. Un cazador debe cazar. Después de todo, la experiencia es la madre del éxito. ¿Pero no hay nada allí? Jaune susurró mientras caminaba cautelosamente hacia el baño para pájaros. Interiormente contento de que de alguna manera estuviera vestido con su equipo de cazador. Incluso si fuera solo su confiable sudadera con capucha de calabaza, un par de jeans cómodos y zapatillas de deporte con algunas piezas de armadura baratas atadas apresuradamente. Al menos llevaba guantes, aunque no tuvieran dedos. Así que, siendo tan inteligente como era, metió los dedos y se rasgó el brazo a través de la hiedra venenosa en un intento sorprendentemente exitoso de no mancharse la piel. Al mirar hacia el baño para pájaros, Jaune se congeló al ver a sus demonios de la parálisis del sueño salir disparados del baño para pájaros con gran entusiasmo y alegría. Eran criaturas grotescas y espeluznantes. Cosa de extremidades alargadas con dedos huesudos, casi en forma de garras y encorvados. Cubierto de piel pálida y arrugada y con rasgos faciales extravagantes que tenían amplias sonrisas y dientes extremadamente afilados. Jaune casi sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Solo un frágil deseo de no querer decepcionar a su imaginaria figura de mentor soñado manteniéndolo atado. ¿Qué son esos? Jaune susurró con voz ronca mientras observaba a los seres que parecían seres infantiles torturados y desfigurados. Mensajeros. Herman respondió con brusquedad. Habitantes del sueño. Mudos, pero sirven y adoran a los cazadores. No les hagas caso. Tragando saliva, Jaune superó su miedo y miró dentro del agua negra y turbia del bebedero para pájaros. Observando con asombro cómo tres formas se volvían cada vez más claras, hasta que tres hermosos reflejos de dos armas retorcidas y un bastón permanecieron como niebla bajo el agua. TSK. Jaune chasqueó al sentir un dolor casi ardiente en su mano derecha. Rápidamente se quitó el guante y miró en estado de shock y asombro mientras su marca de nacimiento brillaba con un rojo retorcido. Su sorpresa no le quitó el dolor ardiente mientras sumergía su mano derecha en el agua negra. Parpadeando sorprendido, Jaune se estremeció ante la sensación fría e inusual. El agua no se sentía como agua, sino como una niebla fría, una tranquila tarde iluminada por la luna en el parque, pero había un mal subyacente que no podía describir. Sin embargo, el dolor ardiente pareció disiparse, casi como si no hubiera sido más que producto de la imaginación. Mientras su mano avanzaba poco a poco hacia el espejismo del hacha pesada, lo sintió. Lo sintió en la palma de su mano. El mango grueso, el peso, y él parecía saberlo. Era un arma pesada, causaría un daño tremendo al conectarse y tenía un largo alcance. Pero era pesado, lento, su uso resultaría cansado y limitaría la poca movilidad que tenía. Al soltarlo, sintió que su mano se dirigía hacia otro espejismo, el bastón del sofisticado caballero. Comparado con su hermana del hacha pesada. El bastón era liviano, capaz de cambiar entre dos formas, tenía un alcance aterrador con ataques rápidos y ágiles. Sin embargo, era frágil y necesitaría mucho cuidado para no romperse rápidamente, y también era más débil, necesitaba realizar más ataques ya que no podía cortar extremidades ni romper huesos. Al menos en su mano parecía susurrar su mente. Mano a la deriva hacia la última arma, una cuchilla de sierra. Un arma que alcanzaba un punto medio equilibrado entre velocidad y daño, capaz de realizar ataques rápidos. Pero con más poder de frenado que el bastón. Sin embargo, así como no tenía ninguna fortaleza particular, tampoco tenía ninguna debilidad evidente. En lugar de eso, logró un cuidadoso equilibrio entre velocidad y daño, en comparación con su hermano y su hermana, quienes eran extremos hacia un lado u otro. Herman guardó silencio mientras observaba a Jaune repasar las opciones. Sin murmurar una palabra mientras dejaba que el chico eligiera.
Porque eso era lo que él era. Un niño asustado y tonto que se le pasa por la cabeza. Impulsado por ideas como el honor y la misericordia. Estaba condenado a morir. No es que le importara, tal vez hace algunas décadas habría sentido lástima por el niño. Pero la noche había sido larga y los sueños solo más largos, y Herman no podía recordar la última vez que durmió profundamente, si es que alguna vez durmió profundamente. El niño sería simplemente una cara más entre las innumerables que atormentaban sus pesadillas. 1. ¿Eso es todo? Jaune no pudo evitar susurrar decepcionante mientras palmeaba la empuñadura de Croce Amors. Sacar a Herman de sus familiares pensamientos en espiral descendente. Elige una. Es mejor aprender una sola arma que experimentar con muchas cuando comienzas. Cuando mejores y tengas varias cacerías exitosas en tu haber, entonces podrás comenzar a experimentar libremente. A medida que tu experiencia y confianza crezcan, naturalmente saber qué es lo mejor para ti. Herman dijo con voz ronca mientras miraba a Jaune, que fruncía el ceño, antes de finalmente suspirar mientras sacaba la mano, con las manos vacías. Apoyando su mano en la empuñadura de Croce Amors, se volvió hacia Herman con determinación y resolución brillando en sus ojos. Ya he elegido. Podrías llamar a Croce Amors un palillo de dientes. Pero demostraré que estás equivocado y estaré a la altura del legado de mi familia. 2. Así que el niño tiene algo de columna vertebral dentro de él. Bien. Fue lo único que dijo Herman mientras miraba a Jaune con ojos fríos y apáticos. Sepa que no hay lugar para el honor, la misericordia u otras ideas no esenciales cuando caza. Solo hay presas. Y la línea entre quién es que es borrosa. Ten cuidado antes de terminar como presa. Las palabras no se dijeron, pero sonaron dentro de la mente de Jaune como el tañido de una campana. Lo sacudió mientras miraba atónito a Herman. Sin comprender lo que decía Herman. Sabía que los cazadores morían. El número de cazadores activos que vivieron más de 50 años fue escaso. Como la mayoría de los cazadores activos, se retiraron a tareas más semiactivas, como la enseñanza. Otros simplemente abandonan la vida de cazadores por completo. Se había enfrentado a Grimm. Ha sido perseguido por Grimm, huyó de Grimm. Incluso después de haber matado a Grimm, incluso si fue un esfuerzo grupal en el que principalmente gritaba ideas. Pero mientras miraba a Herman, una sola cosa sonó en su mente como la alarma. No creo que estemos hablando de lo mismo. Al mirar alrededor del sueño del cazador, Jaune percibió los exquisitos detalles. Ramas y hojas se mecían suavemente con un viento inexistente, el barro húmedo y los adoquines bajo sus pies se sentían como en su hogar en Ansel. El hermoso exterior del edificio gótico, las sombras danzantes creadas por las llamas parpadeantes. Jaune puede ser denso y algo vago, pero enterrado profundamente bajo una tonelada de angustia e inseguridades adolescentes yacía una mente táctica. Aunque a menudo no se utilizaba, Jaune había reinado como campeón de todos, si no de la mayoría, los juegos de estrategia y de mesa desde que tenía 6 años en la casa Ark. Capaz de analizar rápidamente la mayoría de los escenarios y encontrar una manera de salir victorioso. Desafortunadamente, rara vez se usó. Pero cuando Jaune miró a Herman, observó los detalles y le pellizcó el antebrazo, una sensación premonitoria comenzó a instalarse lentamente en su estómago. Incluso si rápidamente aplastara el creciente miedo dentro de él. En cambio, eligió seguir el mantra que su padre le había transmitido casi religiosamente. Todo lo que necesitas es confianza, hijo. Un dicho que sonó burlonamente en su mente. Antes de que pudiera dar un paso adelante, para actuar según su instinto. Herman se apresuró a lanzarle otra mirada apática. Antes de que deambules hacia tu muerte, recuerda llevar contigo una de las armas de fuego que ofrecen los mensajeros. Tómala, luego ve a la lápida con una linterna encendida y despierta en Yarnan para comenzar tu caza. Herman dijo con voz áspera mientras miraba a Jaune con apatía. Ya no tomaré tu mano, ahora vete. Dicho su artículo, Herman desapareció. Desapareciendo, dejando a Jaune solo en el sueño del cazador, preguntándose si había alucinado a un anciano loco en su sueño. Si es así, ¿qué tenía eso que decir sobre él? ¿Qué carajo? Fue la elocuente respuesta de Jaune mientras miraba el lugar donde estuvo Herman por última vez. ¿Qué tan jodido puede ser este sueño lúcido? Volviendo a los mensajeros que habían surgido del baño para pájaros. Portar 2 armas de fuego claramente diferentes. Un trabuco viejo y grande y una pistola cargada de brecha más compacta y refinada. ¡Qué gran auge o precisión! Dijo Jaune en voz alta, preguntándose cuándo y por qué su sueño lúcido había adquirido algunos rasgos de juego.
Sé que me gustan los juegos, pero no creo que empiecen a afectar mis sueños lúcidos también. Al mirar las dos armas de fuego que le ofrecían, Jaune sintió que el familiar control de la indecisión se apoderaba de él como un viejo amigo. Habiendo adivinado que su sueño no progresaría hasta que él lo eligiera. Entonces, con eso en mente, tomó las dos armas nuevamente. Siguiendo la regla de lo genial. Después de todo, no era más que un sueño. Y se veía a sí mismo como alguien que empuñaba un gran palo, o era un caballero elegante. Cerrando los ojos, Jaune se perdió en la fantasía dentro de un sueño. Imaginándose a sí mismo con el trabuco a su lado bajando hordas de lúgubres. Y comparándolo con la visión más refinada y elegante de sí mismo, disparando sin esfuerzo a Grim desde el cielo. Gustando más el aire refinado de la pistola, se la quitó de las pequeñas manos. Sonriendo mientras soltaba una pequeña risita al sentir el peso del arma en su mano. Me encanta cómo la luz de la luna se refleja en las exquisitas tallas de plata. Dejando que su dedo recorriera el arma de fuego, Jaune no pudo evitar sonreír. Abrió de manera experta la brecha del arma, dándole una oportunidad para cargar los cartuchos de papel que se usaban en armas como esta, aunque nunca sería el entusiasta de las armas que era Ruby. Una vez había sido un adolescente, o un adolescente más joven. Y es posible que en su juventud haya estado un poco obsesionado con armas más antiguas, como cañones, fusiles y otras armas más antiguas. Pero no fue su culpa que fueran tan geniales y elegantes. Después de todo, los clásicos eran clásicos por una razón. Ahora sí pudiera tener algo de munición. Jaune se volvió hacia los mensajeros que sacaron una caja de municiones de madera que podía colocarse en un cinturón con 15 cartuchos de papel en patrón. Al tocar la caja de madera con su mano derecha, un dolor punzante se disparó cuando el conocimiento pareció perforarle el cráneo. La migraña desapareció tan rápido como llegó, lo que hizo que Jaune frunciera el ceño cuando una habilidad casi mágica parecía haber sido arraigada en él. La capacidad de sacrificar salud y vitalidad para conjurar mágicamente una fila de 5 balas de mercurio. Cartucho, pólvora y todo lo demás incluido. Activa la habilidad y tendría 5 listos para disparar balas. Este sueño se vuelve cada vez más extraño. Jaune murmuró mientras recargaba distraídamente el arma con una familiaridad que uno solo podía desarrollar después de conocer los entresijos del arma. Pero eso es todo, ¿verdad? El sueño no se volverá aún más extraño. La vieja muñeca no va a cobrar vida de repente, ¿verdad? Con la pistola de chispa en la mano izquierda, algo que parecía inquietantemente normal. Jaune sacó a Croce Amors con la derecha y se dirigió hacia la gran lápida de granito con una linterna parpadeante colgando sobre una serie de velas encendidas. El nombre y la fecha de quien fue en honor están demasiado desgastados para leerlos correctamente, pero Jaune pudo distinguir las letras Lud. Podría ser para Ludo, Ludwig, Ludis, Ludwigous, si ese fuera un nombre. Jaune era lo suficientemente maduro como para saber que no lo sabía y adivinar ciegamente sería una falta de respeto. La mano que se cernía sobre la lápida, Jaune no pudo evitar tomar un trago mientras endurecía sus nervios. 1. Los llantos y casi sollozos de los mensajeros en el baño no ayudan. Con un profundo suspiro y un gruñido. Jaune regresó al baño para pájaros y a los mensajeros que estaban dentro. Haciendo una mueca ante la alegría y el éxtasis que parecen irradiar de los mensajeros. Mira, solo estoy tomando el bastón porque se ve genial, ¿vale? Y aunque estoy seguro de que no me darías armas de calidad inferior, todavía voy a usar Croce Amors en la batalla. Atando el bastón a su cadera, descansando un poco detrás del combo de escudo y funda. Con la caja de munición de madera colocada un poco antes, cerca de la hebilla de su cinturón y apoyada sobre su bolsillo. Jaune se sintió tan preparado como podía estar, sintiéndose casi listo para abordar lo que había dentro de Yharnam. Incluso si no tuviera la menor idea de qué era Yharnam. Después de todo, no puede ser peor que la iniciación. ¿Verdad? Murmuró Jaune mientras apoyaba su mano sobre la lápida. Parpadeando mientras desaparecía del sueño de los cazadores como lo llamó Herman. 8. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de la desorientación, Jaune se encontró en el primer nivel de muchos de los juegos de terror que jugaba cuando era joven y sin miedo. Eran instrumentos médicos oscuros y opresivos, que parecían más bien viejos dispositivos de tortura. Camas manchadas de sangre que parecían como si alguien hubiera sido horriblemente asesinado. Grandes ventanas perforadas por las que se asomaban finos rayos plateados de luz de luna. Por no hablar de los gruñidos bestiales que encajaban perfectamente en la atmósfera. Gruñidos bestiales. Los ojos de Jaune se abren de golpe mientras se arroja a un lado.
chocando pesadamente contra el suelo y corriendo para levantarse mientras un negro y retorcido se estrellaba contra el lecho de enfermo al lado del cual estaba. Jaune se puso de pie rápidamente, Croceamors señaló hacia el retorcido mitad lobo mitad perro mitad monstruo. La baba corrió por las fauces hambrientas del monstruo mientras miraba a Jaune con ojos rojos y brillantes llenos de frenética sed de sangre. Eso no es Grimm. Jaune susurró con voz ronca mientras un dulce hormigueo recorría su piel. Y en un abrir y cerrar de ojos el monstruo estaba sobre él. Jaune saltó hacia un lado y bajó su espada, dejando una delgada línea roja en el pelaje gris negruzco. Algo que solo pareció enfurecer aún más a la bestia. Mientras un brazo con garras, veloz como un rayo, se lanzaba hacia su estómago, se apresuró a sacar a relucir su aura, lo que lo salvó de una muerte larga y cruel al ser destripado. En lugar de eso, fue lanzado a través de un par de puertas hacia otra habitación más abierta. A la mierda, eso duele. Jaune susurró mientras rodaba hacia un lado, esquivando a la bestia por un pelo mientras recuperaba su aura. Lanzando rápidamente un disparo al costado de la cabeza. Si bien no hay un tirador experto, Jaune sabía dos cosas simples: apuntar el arma hacia lo que quieres disparar y apretar el gatillo. Estallido. El disparo resonó en la habitación silenciosa cuando el brazo de la bestia fue disparado directamente. La sangre brotó como una fuente. Y Jaune observó con miedo y terror cómo su armadura y su cuerpo se pintaban de rojo. Sentado casi catatónico hasta que los dientes de la bestia se enredaron alrededor de su garganta. Unk. Solo para dejar escapar un gruñido de dolor cuando le arrancaron la cabeza del cuerpo. HNMGH. Un gruñido de dolor, shock y una gran cantidad de emociones que no pudo ubicar atravesaron a Jaune mientras se balanceaba. Mano sobre su pecho mientras su hogar ardía. Ojos salvajes contemplando el entorno algo familiar del sueño del cazador. ¿Qué fue eso? Jaune susurró con voz ronca, con la garganta seca mientras pasaba los dedos por una garganta impecable. No hay marcas de mordiscos, ni sangre, ni nada. Espere su hogar palpitante y su pistola aún caliente. Sin embargo, recordaba la muerte. Esa breve instancia de nada. Jaune abrió la brecha, sacó un cartucho de papel y volvió a cargar la pistola. Una acción exterior que hizo que sus emociones se calmaran, aunque solo fuera por poco. ¿Fue real? ¿Morí? Jaune susurró con voz ronca, antes de soltar una risa autoengañosa. No, por supuesto que no. Esto es solo un sueño. Uno lúcido, además. Con eso, enfundó el arma de fuego, sacó la funda y cambió a su forma de escudo mientras colocaba con cautela su mano sobre la linterna. Caminando hacia adelante con abandono imprudente y ira ardiendo en sus entrañas. No iba a morir a causa de algún extraño monstruo onírico. No en su sueño, dando un paso atrás en la oscuridad y opresiva oscuridad de la clínica médica. Jaune notó instantáneamente cómo todo estaba nuevamente en su lugar. Casi como si la clínica médica estuviera atrapada en uno de esos bucles temporales, según leyó en una vieja novela de Mistralian. Donde el tiempo se vio obligado a dar vueltas sin fin en áreas a menos que fueran desbloqueadas o desterradas. Renunciando a la vieja filosofía minstraliana, Jaune se centró en algo mucho más importante. La bestia gruñendo que se lanzó hacia él. Golpeando primero con el hocico el implacable acero del escudo de Croceamors. Jaune se apresuró a aprovechar la oportunidad que se le dio, apuñalando su espada profundamente en el cuello del monstruo. Sacando la espada, Jaune dio un paso atrás en estado de shock y horror mientras la sangre fluía como un río. Las piernas temblaban por el miedo apenas reprimido mientras miraba a la bestia moribunda frente a él. Lo fulminó con la mirada mientras intentaba levantarse, pero debe haber tenido suerte y haber perforado algo vital. Porque la bestia solo logró dar 2 pasos hacia adelante antes de desplomarse bajo su propio peso. Solo el sonido de un jadeo áspero que se hizo más y más débil hasta que se quedó en silencio. Avanzando poco a poco, Jaune empujó a la bestia con la punta de Croceamors. Listo para escapar detrás de su escudo en el momento en que se atreviera a moverse. Sin embargo, en cambio, yacía inmóvil y muerta. Y un dolor abrasador y familiar ardía en su mano. Jaune rápidamente cubrió a Croceamors y se quitó el guante. Congelado mientras un número sangriento flotaba sobre su mano. Lectura 235 después de la parte inferior de la runa de su mano. Debajo había un 0 grande y gordo detrás de lo que parecía ser un ojo abierto. ¿Qué carajo? Jaune murmuró mientras sus dedos recorrían los números rojo sangre. Deseando que se fueran, la runa dejó de brillar. Para su sorpresa. Cuando quiso que brillara, la runa se iluminó con ese familiar brillo carmesí y los números regresaron.
Este sueño se vuelve cada vez más extraño y retorcido. Jaune susurró suavemente para sí mismo mientras encendía el brillo. Deseando que la runa brillara y parpadeando sorprendido cuando los números rojo sangre brillaron sobre su mano. Manteniendo su escudo en alto, Jaune rodeó el cadáver, haciendo todo lo posible para mantener bajo control lo que había en sus entrañas. Era diferente cuando algo recordaba detrás, en comparación con cómo Green se convertía en cenizas y polvo al morir. Lo que no haría simplemente para despertar. Acabo de tener el viaje ácido más extraño de un sueño lúcido. Jaune anunció en el momento en que despertó. Para consternación de un sueño, Pirra se hundió más profundamente bajo sus sábanas. Sin embargo, Ren no tenía esos lujos. Siempre era una persona mañanera, sin mencionar que vivir y viajar solo con Nora lo había acostumbrado a estallidos aleatorios de energía y espontaneidad. Junto con todas las veces que Nora había narrado su aventura del asesinato de Super Duper Grim en la búsqueda de convertirse en dios reina de Pancakea. Seguir. Dijo Ren con calma mientras maniobra hábilmente para escapar del aplastante agarre de Nora. Algo a lo que se había acostumbrado tanto a lo largo de los años en el camino. Estirando las torceduras de su espalda mientras Jaune comenzaba a narrar su sueño. Bueno, todo empezó cuando me desperté en esta extraña zona gótica del cementerio de Vale de la época victoriana. Dijo Jaune mientras comenzaba a narrar su sueño. Hace mucho que domina el arte de escuchar mientras hace otra cosa. Ren comenzó con sus rituales matutinos, yendo al baño, cepillándose los dientes y otros rituales de aseo mientras escuchaba distraídamente a Jaune narrar su sueño, tarareando mientras escuchaba. Tal vez simplemente estás estresado. Ren dijo en voz baja cuando Jaune terminó. Mirando cómo Jaune distraídamente pasaba una mano por su cuello. Casi como si estuviera buscando algo. Este es un entorno nuevo, la iniciación fue más que un poco estresante, sin mencionar que podrías reaccionar al dormir en un lugar al que no estás acostumbrado. Las pequeñas cosas pueden acumularse. Jaune le da una larga mirada antes de suspirar, dando una suave sonrisa mientras dejaba que sus tensos hombros se relajaran. Gracias. Lo necesitaba. Después de que un lunático enloquecido me diera un consejo en mi sueño, realmente estaba empezando a cuestionar mi cordura. Pero aunque aún no nos conocemos adecuadamente, me alegro de estar en un equipo contigo. Dejando escapar otro suspiro, Jaune esbozó una suave sonrisa mientras se levantaba y se dirigía al baño. Revivió que era solo un sueño. Sonriendo alegremente, cerró la puerta del baño sin hacer ruido. Al abrir el grifo, Jaune dejó que la tensión lo abandonara mientras se lavaba la cara. Sintiéndose renovado, Jaune se miró en el espejo. Congelado en shock cuando las letras rojo sangre se dieron a conocer. Un suave gemido temeroso escapó de la boca de Jaune cuando se dio cuenta de una sorpresa. Mano acercándose para rascarse ansiosamente una picazón invisible en su cuello. Era real. Jaune susurró suavemente mientras todo en el sueño chocaba contra él como un tren. El sueño de los cazadores, y Arnam, Herman, los mensajeros, la bestia, su muerte. Todo fue real. ¿De qué otra manera vendrían y se le mostrarían las inquietantes letras rojas? Levantando temblorosamente su mano derecha, levantó las letras rojas. Dejando escapar un graznido de desesperación al ver las letras ensangrentadas que brillaban sobre su mano. Luciendo exactamente como se veían en el sueño. Exactamente el mismo valor también. Se despertó casi inmediatamente después de matar a esa bestia de la plaga, susurró su mente. Con piernas temblorosas se volvió hacia el espejo y las letras de sangre que se burlaban de él. Ver su rostro pálido y sus ojos inyectados en sangre en su reflejo. Dejando escapar otro graznido de miedo mientras hacía todo lo posible por empujarlo hacia abajo. Incluso si no quisiera nada más que derrumbarse y llorar. En lugar de eso, se obligó a leer las burlonas letras de color rojo sangre. Nombre: Jaune Ofark. Género masculino. Nivel: 10. Ecos de sangre: 235. Vitalidad: 20. Resistencia: 12. Fuerza: 18. Habilidad: 4. Tinte de sangre: 4. Arcano: 2. Cuando Jaune miraba cualquier estadística, era casi como si el conocimiento que había enterrado y olvidado pasara a primer plano en su mente. Sabiendo instintivamente cómo Vitality determinaba su salud. Sabiendo que si alguna vez invirtiera más ecos de sangre en la estadística, su cuerpo se volvería más duradero, se curaría más rápido y se volvería menos susceptible a las dolencias y enfermedades. ¿Cómo lo supo? No lo sabía. Tampoco sabía qué eran los ecos de sangre, pero supuso que tenía algo que ver con que él matara a esa bestia.
Era como un bucle retorcido: mata bestias, hazte más fuerte, mata bestias peores. Enjuague y repita. Asimismo, la resistencia le permitiría notar un aumento en la resistencia general, permitiéndole correr más lejos y hacer que cualquier ataque o esquiva requiera menos energía. Con todo, más resistencia le permitiría permanecer activo en una pelea por más tiempo. Y algo que era muy necesario. También podría usar habilidades basadas en apariencias por más tiempo sin cansarse. La fuerza era diferente. La fuerza era una representación de su poder físico, algo que parecía ridículamente alto para alguien que no tenía ningún tipo de entrenamiento. Si aumentara su fuerza, cualquier golpe sería más devastador y le permitiría empuñar armas más pesadas. Pero toda la fuerza del mundo era innecesaria si no sabía cómo empuñar correctamente una espada, algo que su estadística de habilidad encapsulaba perfectamente. Era una estadística que reflejaba sus habilidades en combate y era abismal. Solo se reduce a apuñalar al oponente con la parte puntiaguda y no ser golpeado. Su muerte de la bestia había sido una casualidad. Si invirtiera en la estadística, algo que haría, si descubriera cómo hacerlo, aumentaría su sincronización, habilidad, delicadeza y capacidad de combate general. Le permitiría aprovechar su fuerza natural lo mejor que pudiera, para conectar realmente golpes devastadores que desgarraron carne y hueso. Blootinge era una estadística interesante. Representaba su habilidad con armas de fuego y armas basadas en sangre, sea lo que sea que eso signifique. Si la estadística aumentara, vería que su puntería se volvería más letal y fortalecería cualquier ataque basado en sangre. Estaba interesado en aumentar, pero no era tan urgente como skill. Si no hubiera experimentado lo poderoso que había sido un tiro bien colocado en el sueño, nunca lo habría considerado. ¿Y si se hubiera golpeado la cabeza? Su mente se burló de él mientras empujaba hacia abajo la bilis que subía. Quizás no habría muerto. Sacando ese pensamiento de su mente, miró la última estadística, Arcano. Una estadística que gobernaba su actitud y talento natural para la magia y los hechizos elementales. Si decidiera aumentar la estadística, sus hechizos se volverían más fuertes y podría utilizar habilidades basadas en apariencias con mayor potencia y versatilidad. Mientras que el potencial de la magia y lo sobrenatural le susurraba como el sueño húmedo de un adolescente. Jaune notó algo más. La palabra semblanza. ¿Por qué su conocimiento o cualquier otra palabrería mágica que le permitió saber de qué se trataban sus estadísticas, menciona la cosa? Pero no lo que era. Dejando a Jaune más que un poco molesto. Puncot. Puncot. Puncocot. En la puerta sonaron unos insistentes golpes, seguidos del penetrante velo de Nora. Jaune, ¿terminaste pronto? Otros también tienen que irse. Sacándolo de sus pensamientos. Quizás pueda descubrir que es una apariencia más adelante. Después de todo, estoy en una escuela de combate. Debería estar por ahí. Pronto terminado, Nora. Jaune gritó en respuesta mientras se apresuraba a terminar el resto de sus rituales matutinos. Todos los pensamientos de pesimismo fueron relegados al fondo de su mente. Saltando apresuradamente a ponerse su uniforme y saliendo con la corbata hecha un desastre. Perdón por el retraso, Nora, mi corbata realmente no ata. Los gemidos de sufrimiento de Pirra y Ren fueron un bálsamo para su mente dolorida. Jaune no sabía mucho, ya que era alguien que se las arreglaba haciendo solo la mitad del trabajo necesario. Pero él sí sabía una cosa. Encontraría respuestas dentro del sueño. Incluso si temía la idea de regresar. Incluso si su muerte hubiera sido algo breve y temporal. Temía que otros monstruos encontraría. Rascándose distraídamente el cuello ante la mera idea de regresar. ¿Tienes problemas con la corbata? Pirra preguntó dulcemente. Puedo atarlo si estás luchando. Después de todo, até el de Ren. Incluso si Nora dijo que quería hacerlo ella misma. Ante el recordatorio de Pirra, Ren parecía un hombre que acababa de morir de hambre de una ejecución. De verdad, gracias. Jaune sonrió dulcemente, su día se iluminó ligeramente. Mientras Pirra ataba hábilmente la corbata, Jaune miró alrededor de la habitación. Era árido y espartano. Con algunos pocos artículos aquí y allá que aparentemente se habían escapado de sus bolsas. Estaba pensando en pasar el resto del día después de nuestras clases para conocernos un poco mejor y decorar nuestro dormitorio. Tal vez establecer otras reglas básicas que todos podamos seguir. ¿Alguna idea?, preguntó Jaune mientras jugueteaba con la corbata. No le gustaba cómo le quedaba tan apretado alrededor del cuello. Eso suena grandioso. Pirra dijo dulcemente mientras se apresuraba hacia el baño. Suena bien.
Ren dijo pacientemente asintiendo con la cabeza. Mientras Nora recorría la habitación. Antes de volverse hacia ambos con un celo aterrador en sus ojos. Literas. Necesitamos literas. Nora, las literas serían. Está bien. Dijo Jaune, antes de que pudiera tapar la boca. Habiendo vuelto a caer en el modo hermano mayor, como les gustaba llamarlo a sus hermanas menores. Pero solo si puedes encontrar una manera de hacerlo de forma segura y sin hacer un agujero en el estipendio de nuestros equipos. Puedes contar conmigo, un líder intrépido. Nora exclamó con alegría mientras vibraba en su lugar. Mientras tanto, Ren le dio a Jaune una suave sonrisa. Y hecho. Pirra sonrió dulcemente mientras salía del baño, mirando a la hiperactiva Nora que seguía rebotando de un lugar a otro. Preguntándose qué se había perdido. ¿Dónde están Ruby y los demás? Jaune preguntó con curiosidad. Mirando alrededor del salón de clases para ver si podía ver a su amiga y su equipo. Tampoco haberla visto durante el desayuno. ¿Crees que tiene algo que ver con los ruidos de construcción de su habitación? Pirra preguntó dulcemente. Curioso por saber por qué o dónde lograron conseguir un martillo neumático entre todas las cosas. No me molestó en absoluto que la despertara un silbido penetrante. No Sirie, ni un poquito amargo. No llegamos tarde. La voz de Ruby resonó en el salón de clases cuando el equipo Ruby irrumpió por la puerta en una ráfaga de pétalos de rosa y jadeos intensos. Ah, justo a tiempo, señoras. Estaba a punto de comenzar la clase. El profesor Port se rió entre dientes con naturalidad mientras se giraba para ver la clase. Bigote temblando de emoción mientras aplaudía y comenzaba. Grimm. Monstruo. Plaga. Cazador de hombres y faunos por igual. Pero sobre todo. Presa. Con esa introducción, el profesor Port comenzó una larga diatriba de una historia. No pasó mucho tiempo antes de que la mayoría de los estudiantes perdieran el interés. Esa primera chispa de interés fue aplastada sin piedad por la historia aparentemente interminable del profesor Port. Si bien era interesante y cautivador, había un tiempo limitado en el que uno podía prestar atención a un hombre que parecía vomitar palabras y frases. Tal vez había algunas gemas de conocimiento escondidas en su interior, pero estaban enterradas bajo una montaña de palabras vacías. Pirra y Weiss corrían con pura disciplina mientras garabateaban notas furiosamente. Hace tiempo que Black sacó un libro en el que sumergirse, mientras Ruby trabajaba furiosamente en mejoras de armas o ideas para Crescent Rose en lugar de prestar atención. Jan y Nora hacía tiempo que se habían adormecido, durmiendo profundamente en el escritorio sin ninguna preocupación en el mundo. Ren siguió sus pasos, solo durmiendo con los ojos abiertos. Jaune miró las formas dormidas de Jan y Nora con envidia antes de sacársela de encima. Volviendo a Port con renovada determinación. Si hubiera sido cualquier otro día, no habría dudado en unirse a ellos. Sin embargo, Jaune había experimentado el sueño. Y no sabía si esa pesadilla vivida fue algo que sucedió una sola vez o algo que sucedería varias veces. Pero Jaune sabía que era un hijo de puta desafortunado. Y a menos que no se despertara en el sueño esa noche, estaba dispuesto a apostar que lo haría. Jaune no quería morir, Jaune también odiaba el dolor. Impulsado por el ardiente deseo de no morir, Jaune impulsó a toda la clase. Cayendo en un suave estado de ánimo de recuerdo, era casi como si hubiera vuelto a escuchar las historias de su abuelo. Con una suave sonrisa, Jaune atravesó la clase. Asintiendo mientras el profesor Port los llevaba en un viaje salvaje a través de la tierra de las historias. Todo se centró en cómo se había enfrentado y luchado contra un tipo de Grimm llamado Boarbatusk. Un Grimm que era una especie de cargador, que prefería pasar a su presa por el canal y pisotearla. Golpeó como un camión. Podría atravesar paredes y coches con facilidad. Pero también tenía un punto débil: aplaudir. Con un poderoso aplauso, todos se despertaron sobresaltados. Mientras muchos estudiantes se frotaban los ojos para quitarse el sueño, el profesor Port se volvió hacia ellos con una gran risa. Ahora, ¿quién de ustedes cree que tiene la habilidad necesaria para enfrentarse a un colmillo de jabalí? Al quitar la cortina de la jaula, se escucharon jadeos cuando el rostro gruñón de un jabalí los miró malévolamente. Los cascos rompieron el acero de la jaula mientras resoplaba al recibir a los estudiantes. Weiss levantó la mano, pero fue ignorada cuando el profesor Port señaló con el dedo a Jaune, que parecía congelado. ¿Y tú? El único que logró seguirlo adecuadamente. Tos. Mientras Jaune se sentaba congelado, Port continuó dándole a su clase una mirada escrutadora mientras se reía. Sorprendentemente, veo quién me sigue y quién no. No culparé a los que se quedan dormidos. Como sé, mi magnificencia puede ser sorprendente.
Todo lo que diré es que tus notas finales te lo dirán todo. Vamos, líder intrépido, muéstrales. Nora chilló de alegría mientras empujaba a Jaune hacia adelante. Solo se estremeció levemente cuando Weiss le lanzó una mirada terriblemente fría. Lejos de la mirada apática de Herman, pero que la persona que le gusta lo mirara como si estuviera en el camino lo hizo estremecerse levemente. Está bien, está bien. Pelearé. Pero solo porque me lo pediste tan amablemente. Jaune le dijo a Nora mientras caminaba hacia el vestuario. El corazón le retumbaba en los oídos mientras lanzaba una última mirada temerosa hacia el colmillo de jabalí antes de lanzarse hacia su casillero. Se puso rápidamente su traje de combate y miró detenidamente a Croce Amors. No presentaba señales de uso. Pero Jaune juró que todavía podía ver la espada manchada de sangre después de sacarla de la bestia azotada. Al mirarse en el espejo al salir, vio cómo las familiares letras de color rojo sangre parecían sangrar del cristal. Si mis estadísticas son correctas, soy fuerte y saludable con las habilidades de un niño no entrenado. Jaune susurró para sí mismo mientras su mente corría a 1000 millas por segundo. Solo repite lo que hiciste en el sueño. Recibe el golpe, golpea con el escudo, apuñala. ¿Estás bien, Pirra? Ren preguntó gentilmente al miembro de su equipo, quien le dedicó una sonrisa que debió haber practicado 1000 veces. Parecía natural, pero parecía que nunca llegaba a sus ojos, especialmente porque sus ojos parecían brillar con clara preocupación. Estoy bien, solo me pregunto cómo manejará Jaune eso. Teniendo en cuenta que ayer desbloqueé su aura, no se dijo mientras Pirra miraba hacia Jaune, quien parecía nervioso, incluso si se mostraba valiente. Pero parecía tener algo parecido a un plan en mente y miraba con cautela a su enemigo. Pirra hizo todo lo posible por no encogerse visiblemente al ver su postura. Fue malo, realmente malo. Había visto niños de 9 años con mejores posturas. Y no podía contar el número de defectos. Sin embargo, al menos sabía cómo sostener adecuadamente tanto su espada como su escudo. También estaba enfocado con láser mientras se escondía detrás de su escudo y se preparaba. Así que había tenido una apariencia de entender lo básico. Ahora, muchacho, mantén la cabeza fría y recuerda confiar en tu entrenamiento. Con esas últimas palabras, Por soltó al jabalí. Tomó una larga mirada a los estudiantes antes de mirar con sangre asesina a Jaune. Luego arremetió contra él con salvaje abandono. Puedes hacerlo, Jaune. Muéstrale lo fuerte que eres, líder intrépido. Él está muerto, fue todo lo que resonó dentro de la mente de Pirra. Si bien nada le encantaría más que demostrar que estaba equivocada. A Jaune solo se le había desbloqueado su aura durante menos de 24 horas completas. Y a menos que fuera una especie de prodigio, estaba a punto de terminar salpicado de sangre en el suelo. Sin embargo, Pirra no pudo desviar la mirada. Mirando con miedo mientras el colmillo de jabalí se precipitaba hacia Jaune como un auto negro enojado distinguido por huesos y placas. Sonido metálico. Un fuerte ruido metálico resonó en la sala de conferencias cuando un objeto inamovible chocó con una fuerza imparable. Pero algo tenía que ceder. Y ese algo era Jaune. Quien fue empujado hacia atrás hasta estrellarse contra el escritorio. Con los dientes apretados, Jaune tomó el dolor y mantuvo su escudo en alto mientras respiraba profundamente y arremetía con su escudo. Logró alejar un poco al colmillo de jabalí, antes de aplastarle el escudo en la cara con un poderoso golpe. No hizo mucho, pero le dio un segundo de espacio para respirar mientras el colmillo de jabalí eliminaba el mareo. Dándole a Jaune una oportunidad, Jaune se arrojó a un lado antes de atacar al Grim. Poniendo todo su peso y fuerza detrás de una única confianza en el costado de su cuello. Sin confiar en sí mismo para no torpedear, debería ir a por su barriga. Croce Amors mordió profundamente y enterró hasta el guardia. El jabalí se convierte en cenizas, polvo y basura Grim sin un solo sonido. Dejando a Jaune como único vencedor. Mirando hacia donde su oponente había estado en shock mientras su plan realmente había funcionado. Bien hecho, muchacho. Muy bien hecho. El profesor Pork tronó mientras aplaudía con alegría. Muy buen ejemplo de que a veces lo básico es lo mejor. Lo básico no se ha mantenido igual a lo largo de los siglos debido a que, después de todo, es malo. Pero ve a limpiarte. Clase terminada. Con eso, Jaune volvió a la ducha a trompicones. Sonrisa alegre y corazón palpitante. Lo hice riendo como una joven enamorada. Mientras saltaba hacia su casillero, miró distraídamente hacia el espejo. Congelándose a medio paso mientras miraba sus estadísticas en la ventana.
Todo seguía igual, espera una cosita. Ecos de sangre. 585. A medida que se concentraba más en la estadística, o en el contraataque en realidad. Su mente susurró lo que significaba, un proceso que lo hizo sentir más que un poco asustado. Los ecos de sangre eran ecos de vida y experiencia, ecos de conocimiento, recuerdos y existencia simple. Prueba de que habías vivido y amado. Eran moneda, podía usarlas para comprar con los mensajeros del baño. Eran el poder encarnado, capaces de aumentar sus estadísticas. Algo que lo haría pasar de ser un tonto que se ganó su lugar mediante engaños a alguien que merecía su lugar. 4. Sin embargo, no estaban exentos de riesgos. Si alguna vez volviera a morir, en Yarnam, sus ecos de sangre quedarían atrás. Y si no podía recuperarlos, o los dioses no lo permitieran, un monstruo los absorbía. Bueno, mala suerte. Y la línea entre quién es que es borrosa. La voz de Herman resonó en su mente, haciendo que Jaune temblara hacia dónde lo llevaban sus pensamientos. Había estado casi ansioso por volver al sueño. Con ganas de cazar. Ese no era él. Tal vez una ducha fría y rápida me haga bien. Jaune susurró roncamente para sí mismo con miedo mientras se le secaba la garganta. Decidiendo rápidamente seguir su propio consejo. Una ducha rápida y vestirse con su uniforme, renunciando a la corbata. Regresa al salón de clases solo para escuchar la melodiosa voz de Weiss, la persona que le gusta. Y es por eso que creo que sería mejor para mí ser el líder del equipo. Jaune no sabía qué pensar. Por un lado, su amor platónico, Ángel de Nieve, como la había apodado en su mente, estaba aquí. Y él no estaba en condiciones de hablar con ella adecuadamente. Por el otro, iba directamente a espaldas de Ruby. Y Jaune simplemente no sabía qué pensar. ¿Debería dar un paso adelante y enfrentarla, o debería permanecer escondido y escuchar lo que el profesor Port tenía que decir? Pero la indecisión era su propia forma de decisión, y antes de que Jaune supiera lo que había sucedido, la puerta del baño se cerró de golpe detrás de él, haciendo eco en voz alta en el silencioso auditorio mientras saltaba sorprendido. Entrando completamente a la vista, Weiss parecía una niña atrapada por un faro. Parecía avergonzado y sorprendido por su apariencia. Pero también quedó claro como el día que se debía a la ira por haber sido atrapada con los pantalones bajados, más que a lo que estaba haciendo. Avanzando como una tormenta que se avecina, Jaune vio todas las señales claras como el día. Se veía exactamente igual a sus hermanas cuando él accidentalmente les había hecho daño. Sin embargo, antes de que ella pudiera comenzar a acosarlo, el profesor Port vino al rescate y al instante se convirtió en el maestro favorito de Jaune. Ah, Jaune. Finalmente terminé. ¿No metiste a escondidas a algunas chicas en el vestuario cuando no estábamos mirando? El profesor Port se rió naturalmente, haciendo que Weiss le enviara una mirada dura mientras Jaune sacudía la cabeza en señal de negación. No, estaba tomando una ducha. Sentí que me sentía demasiado grande para mis infractores después de lo fácil que parecía ser la lucha contra el jabalí. Así que tomé una ducha fría para deshacerme de cualquier idea de grandeza. Jaune explicó mientras su rostro se ponía caliente y rojo por la vergüenza. Bien, dijo el profesor Port, pasando instantáneamente del amigable abuelo al serio veterano, apoyándose en su escritorio mientras los observaba a ambos con una mirada dura. Esa podría ser la habilidad más importante que cualquier cazador pueda tener. Ojos duros que van del azul profundo al azul hielo. He visto a muchos como ustedes dos. Otros entusiasmados con nociones idiotas como el honor y el valor cegados por sueños de grandeza. Y también he visto a muchos que provienen de familias más prestigiosas, ya sea para escapar de su nombre o querer pavimentar su propio futuro. Y he asistido a otros tantos funerales. Jaune se encogió cuando el profesor Port lo diseccionó rápidamente, algo que Weiss también hizo mientras le daba a Port una mirada ofendida. Ser cazador, o cazadora, no es un trabajo glamoroso, pero es necesario. Te encontrarás cara a cara con lo peor que el remanente tiene para ofrecer día tras día, incluso cuando tengas ganas de derrumbarte por la culpa, el miedo y la pérdida. Tendrás que seguir adelante. Un líder no es solo el que grita órdenes, es la luz. El pegamento que mantiene unido a un equipo incluso cuando todos los miembros del equipo se están rompiendo, incluidos ellos mismos. También es el deber de un líder decidir quién va a vivir y quién muere. Porque como un la cruel verdad es que no puedes salvar a todos, tendrás que elegir a quién salvar y a quién renunciar. Port dijo con calma mientras miraba a Jaune fijamente a los ojos.
Jaune asintió lentamente mientras hacía todo lo posible por no temblar. Y es por eso que estoy orgulloso de que hayas podido sofocar cualquier idea de grandeza. Aunque me gusta agregar detalles adicionales y humor en mis cuentos. La verdad es que la mayoría necesitaría asesoramiento si decidiera eliminar la pelusa. Como decís, jóvenes. Pork se rió malhumorado mientras se giraba para mirarlos. Scarlett no sobrevivió, ¿verdad? Jaune pregunta sombríamente antes de que pueda detenerse. Se ganó una mirada dura, casi desdeñosa, de Weiss, mientras que Pork le dirigió una mirada dura aunque suave. Finalmente, Pork respiró hondo antes de hablar con voz ronca, con lágrimas en los ojos que se secó con cuidado. No lo hizo, decidió quitarse la vida después de que ya no podía soportar ese estilo de vida. Pork dijo antes de soltar una carcajada mientras sonreía y se golpeaba la rodilla. Jaune, muchacho. He contado esa historia a todas las clases de primer año desde que comencé a trabajar aquí. Algunos podrían haber descubierto lo que quería decir más adelante. Pero nadie lo había descubierto de inmediato. Tienes buena cabeza. En tu hombro, te irá bien si sigues usándolo. Mirando el reloj, Pork dejó escapar otra risa cuando Jaune y Weiss se giraron para mirar el reloj. Jaune dejó escapar un susurro mortificado cuando vio qué hora era. Oh, no. Oh, sí, muchacho. Será mejor que nos vayamos. Aunque no es el más estricto, el profesor Oblek ciertamente sabe cómo imponer detenciones. Pork no pudo terminar antes de que Jaune y Weiss salieran por la puerta. Corre por el pasillo para llegar a tiempo a la siguiente clase, bebiendo distraídamente de su termo de café mientras observaba a la pareja alejarse corriendo. Parece que Ofpin tenía razón una vez más. Jaune ciertamente encontrará su lugar aquí, fraude o no. Después de todo, ¿cuántos pueden presumir de detener a un Jaune cambiante en seco? Y sin entrenamiento siquiera. Yo. El chico del vómito tiene juego. Jan gritó mientras sonreía salvajemente después de que Weiss y Jaune entrarán por la puerta al mismo tiempo. Ambos con la cara roja y jadeando por el esfuerzo. No es lo que parece Xiaolong. Weiss respondió bruscamente, todavía con la cara roja y jadeando. Sí, recuperamos el oro con el profesor Porks. Jaune se apresuró a decir mientras le daba a Weiss una mirada que decía, no lo diré, pero apoyaré a Ruby si llega el momento. Weiss resopló antes de darle su propia mirada. Ya se comunican solo con sus ojos. ¿Cómo es posible que no estén durmiendo juntos? Jan sonrió mientras veía a la pareja retorcerse. Disfrutando aún más haciendo que la pequeña princesa de hielo se enoje y parezca lista para atravesarla. ¿Quién hubiera pensado que sería tan divertido burlarse de una chica que de otro modo sería recatada y correcta? Está bien, clase, cálmate. Y señorita Xiaolong, no vayas a lanzar acusaciones infundadas. Dijo el profesor Oblek, deteniendo su interminable flujo de palabras. Señorita Schine y señor Ark, por favor quédense después de clase. ¿Dónde estaba ahora? Sí, Jaune sonrió mientras se sentaba junto a Ruby, con los ojos casi desorbitados mientras observaba los bocetos detallados sobre las nuevas mejoras para Crescent Rose. Sabía que ella era un prodigio por llegar temprano, algo que parecía haberse olvidado mientras andaba con Ruby. Ella era amable, divertida, compartían intereses, ella era socialmente incómoda hasta el enésimo grado. Sacudiendo la cabeza, se giró para asimilar la lección de historia. Sin embargo, en comparación con las historias del profesor Pork, donde podría seguirlas fácilmente. No fue lo mismo con el profesor Oblek. Porque Oblek tenía una pistola Gatling por boca y Jaune ya estaba perdido cuando logró sacar su viejo y confiable cuaderno. Abriéndolo y mágicamente llegando a una página en blanco. Arcano, que rige su actitud y talento para la magia. Un cuaderno al que nunca parece quedarse sin páginas, a pesar de haber sido utilizado desde primaria con los ojos muy abiertos por la sorpresa al hacer la conexión, Jaune envió a su cuaderno una mirada escrutadora. Con cautela y curiosidad, Jaune comenzó a hojear las páginas. Viejas ecuaciones de cálculo, notas históricas aleatorias, algunos garabatos. Todo estaba marcado y agrupado, algo que nunca antes les había sucedido. Matemáticas con matemáticas, incluso si eran garabatos de bebé, desde que comenzó a aprender matemáticas con 1-1, hasta álgebra y cálculo. Todo perfectamente agrupado. Lo mismo ocurrió con la historia y el idioma también. Todas sus notas y tareas antiguas estaban perfectamente agrupadas para que pudiera tener una lectura lo más fluida posible. Incluso las notas de su antiguo diario estaban agrupadas. De lecturas embarazosas, de J+P Forever, querido diario, hoy me desperté y noté algo raro.
Mis boxers estaban todos pegajosos después de un sueño extraño, hasta momentos de mortificación como mi madre me encontró desnuda. Toda la vergüenza que alguna vez había experimentado estaba claramente agrupada, en caso de que alguna vez deseara reembarcarse a la tierra de la memoria compuesta de sus peores recuerdos vivos. Oye, Jaune. ¿Qué estás leyendo? Es una tontería. Jaune escuchó a Ruby susurrar a su lado. Girándose hacia ella con abyecta mortificación, Jaune miró grandes y curiosos ojos plateados. Totalmente preparado para tirarse por la ventana si Ruby hubiera leído algunos de sus momentos más vergonzosos. Espera, ¿no puedes leer nada? Sondeó cuidadosamente. Obteniendo un asentimiento lento y confuso de Ruby. Sí, por eso te lo pregunté. Jaune sintió que la tensión abandonaba su cuerpo aliviado mientras se desplomaba en su asiento. Recurrir a Ruby y hacer lo que, desgraciadamente, hacía mejor. Mintiendo. Oh, esto. Solo el viejo cuaderno del abuelo. Nada especial. Ruby le dio una vieja mirada escrutadora antes de hacer un puchero y volver a sintonizar sus bocetos. Luciendo igual a su gemela Lily cuando le ocultó algo. ¿Y qué dice de mí cuando sigo comparando a todas las personas que conozco con mi hermana? ¿Cómo voy a conseguir una novia si sigo comparándolas con mis hermanas? 5. Mientras Jaune conocía horribles revelaciones. La clase pasó rápidamente. Y al poco tiempo Ren lo sacudió y lo despertó sobresaltado. Los esperaremos a los dos afuera. Con eso, NPR y Ruby salieron, y no mucho después solo quedaron el profesor Oobleck, Weiss y Jaune. El profesor Oobleck se volvió hacia ellos y dejó escapar una suave mirada. Ahora, no me gusta dar detenciones, así que lo único que tendrás que hacer es triplicar el ensayo de historia de esta semana. Pero debe estar escrito a mano. Y no vayas a citar libros enteros. Cita adecuadamente tus fuentes y hazlo correctamente. ¿Es posible que pueda correr vueltas alrededor de Beacon hasta que colapse por agotamiento? Jaune espetó apresuradamente. Temiendo pensar que necesitaría escribir 15.000 palabras. Nada menos que a mano. Mirando a su lado, pudo ver cómo Weiss también parecía intimidado por la enorme cantidad de trabajo. Incluso si ella también parecía decidida a ver este abismo. Ja. Me temo que eso es algo que la señorita Godwich te pediría que hicieras. No, quiero que mis alumnos aprendan. La única forma en que podemos dejar de repetir errores del pasado es aprender sobre ellos. El profesor Oobleck se rió entre dientes mientras tomaba un sorbo de su termo de café. Ahora, realmente no es necesario alcanzar el recuento exacto de palabras. Pero espero que sean buenas fuentes, citadas adecuadamente, una redacción clara y que todo el ensayo fluya sin problemas. Sin embargo, si lo deseas, puedes escribir un ensayo extra largo sobre cualquier historia relevante. También deberás realizar una presentación para toda la clase sobre dicho tema. Si es lo suficientemente bueno, obtendrás crédito adicional. Pero eso requerirá una escritura de nivel académico. Dijo el profesor Oobleck con una pequeña sonrisa mientras los observaba. Tomaré el ensayo extra largo. Dijo Jaune con toda la ingenuidad de una persona que acaba de vender su alma sin saberlo. En lugar de eso, miró a Oobleck con los ojos brillantes como si le acabaran de entregar un salvavidas. Sin saber que estaba atado a un ancla. No, gracias, haré el ensayo de historia propiamente dicho. Weiss dijo dulcemente mientras le dirigía a Jaune una mirada de lástima. Claramente el idiota rubio no tenía idea de en qué se estaba metiendo. En cambio, estaba a punto de sufrir una gran humillación pública. Entonces estaré esperando un tema y por qué lo eligió en mi escritorio el próximo viernes, señor Ark. También estaré esperando un artículo de investigación completo y adecuado sobre el tema en cuestión, y todo lo que eso implica. Recuerde citar adecuadamente sus fuentes. Y Ark, por el bien de ambos. Por favor, no entreguen ningún trabajo descuidado y improvisado. Con un largo sorbo de café, Oobleck desapareció de la habitación a gran velocidad, haciendo que el pobre Jaune tenga flashbacks de Herman mientras parecía estupefacto ante el lugar del que acaba de desaparecer su maestro. Solo la melodiosa voz de Weiss lo liberó de su inminente ataque de pánico. Buena suerte, Ark. Ciertamente la necesitarás. Una dulce sonrisa vengativa estropeó brevemente los rasgos hermosos de Weiss antes de ser rápidamente aplastada cuando vio lo pálido que se veía Jaune. Casi como si hubiera visto un fantasma. Sacudiéndolo suavemente, el color volvió a su rostro cuando Jaune se sacudió para salir de él. Dándole una expresión de dolor y actuando como si el mundo se estuviera acabando. Estoy jodido, ¿verdad? ¿Debes ser tan grosero?
Wei suspiró antes de enviarle a Jaune una mirada dura mientras salían del salón de clases. Pero tienes una montaña de trabajo por delante, sí. Buena suerte, la necesitarás. Un gemido escapó de la boca de Jaune cuando salió del salón de clases. Nota. Para todos los que se preguntan por el nivel y el crecimiento de las estadísticas, he creado un sistema de niveles a continuación. Con suerte, disminuirá el miedo a que esto se convierta en una ficción de jugadores estándar. Aunque las estadísticas juegan un papel importante, están más en segundo plano y le dan a Jaune un seguimiento visual del progreso. También son para ayudarme a no presionar a Jaune para que aumente su fuerza, habrá una curva de fuerza y él se volverá fuerte. Pero no después del CH3, llevará tiempo. Y también experimentará un trauma. Y Arnam, el trauma es un suceso cotidiano. 1. Tenga en cuenta también, algunos elementos raros aumentan permanentemente las estadísticas. Son raros. Extremadamente raro. Las doncellas también aumentan las estadísticas de forma permanente, ya que son habilidades mágicas. Doncella igual más 25 arcano. Media doncella, ceniza actual, igual más 12 arcano T0 niveles 1, 10. Civil. Ex. Tendero, Sabroncota Arc, Terracota Arc T1 nivel 5, 30. Nivel de escuela de combate primaria baja Ex. Arco amarillo temporada 1. Nivel escuela de combate primaria media escuela de combate de nivel primario alto T2 nivel 31, 100. Aura permite alcanzar estos niveles antinaturales de fuerza. Sin embargo, a medida que la activación del aura mueve los límites del cuerpo humano en términos de atributos corporales, todavía hay límites y límites. Acaban de retroceder. Nivel bajo de la escuela de combate principal, cazador en entrenamiento, nivel medio de escuela de combate principal, cazador en entrenamiento, ex. El resto del equipo JNPR, equipo Ruby temporada 1, 3, nivel alto de escuela de combate principal, cazador en entrenamiento, ex. Piránicos, que alcanzará algún lugar entre KLV 101-105 antes del festival, T3 nivel 101, 200. Nivel de cazador con licencia bajo ex. Equipo Ruby temporada 5, 8. Nivel medio de cazador con licencia ex. Winter Schne, AC Ox. Cazador con licencia de élite, requiere un requisito de habilidad de 50, ex. Crow Branwen, Cloverby, Winter Schne, temporada 7, 8, T4 niveles 200, 500. Dios mortal bajo, ex. Espíritus reliquia, arcano igual 100, alto dios mortal. Salida, Salem. T5 nivel 600 más. Dios de las tinieblas y Dios de la luz Odin. Las estadísticas actuales del resto de miembros del equipo JNPR se ven así. Ren mentira. Nivel 65. Vitalidad 17. Resistencia 18. Fuerza 18. Habilidad 22. Tinte de sangre 20. Arcano 20. Suma 115. Nora. Nivel 65. Vitalidad 19. Resistencia 21. Fuerza 27. Habilidad 18. Tinte de sangre 15. Arcano 15. Suma 115. Pirra. Nivel 86. Vitalidad 24. Resistencia 24. Fuerza 24. Habilidad 30. Tinte de sangre 20. Más. Arcano 14. Suma 136. Bueno gente, no se olviden darle like, campanita y suscribirse para ser parte de la manada malvada y llegar a